Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a este seminario de actualización profesional organizado por la Maestría en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad Católica Argentina. Muchísimas gracias a todos ustedes por el interés que han manifestado en participar de este seminario. Bueno, sin más voy a presentar al doctor Rubén Compañucci de Caso, un destacado civilista de nuestro país, profesor de la Universidad de La Plata, profesor de nuestra maestría, autor de muchísimas obras y artículos, autoridad en jornadas nacionales y, bueno, un currículum extensísimo. Y sobre todo una persona de una gran lucidez y rigor académico, ¿no? Estábamos conversando recién sobre la riqueza de la tradición jurídica de la Universidad de La Plata en obligaciones y bueno, es un gusto para nosotros en la maestría de civil contarlo como profesor, como integrante del Consejo Académico, así que agradecidos por este espacio que vamos a compartir. Por razones de orden, les pido que las preguntas, el chat está habilitado para que recibamos preguntas, para que reciba yo como anfitrión las preguntas que ustedes quieran hacer. El profesor Compañucci de Caso va a exponer 30 minutos, entre 30 y 40 minutos, y después abrimos a esas preguntas que ustedes quieran elevar. Así que bueno, sin más, profesor Compañucci, le dejo con la palabra. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Así que con mucho gusto trataré de dar un panorama sobre el tema, que es interesante y de mucha actualidad, que son las obligaciones en moneda extranjera. Y si a ustedes no les parece mal, voy a hacer una breve referencia, un breve raconto histórico sobre la cuestión. Lo cierto es que la obligación en moneda extranjera, podríamos decir, como situación principal y como afirmación casi apodíctica, nunca estuvieron prohibidas en nuestro país. Es decir, salvo en un determinado momento, pero jamás se impidió el concertar o contratar en moneda extranjera. Lo que relatan quienes han estudiado, pues me parece que se había interrumpido. Sí, perdón. No, pensé que se había cortado la transmisión. Les decía que los que se han ocupado del aspecto histórico, así muy esquemáticamente y brevemente, podemos decir que a partir de la Revolución de 1810, es recién en 1817 que se dicta una norma referida a las obligaciones dinerarias, muy esquemática, sin mayor importancia. Recién en el año 1863, la ley número 71 reglamenta la posibilidad del pago en moneda extranjera, que era la moneda que circulaba, que había varias monedas de oro que se en distintos lugares del país y que eran las que circulaban. Esto es muy importante porque esa ley establece la posibilidad y la obligación de recepción y de aceptación de esas monedas, que fueron el doblón español, el Napoleón francés, la libra esterlina inglesa y, según relata Salvat, también el cóndor chileno, todas monedas de oro. Esta fue la norma que rigió hasta el año 1881. Pero lo importante de todo esto, que esta ley que tenía vigencia y estas monedas que circulaban en esa época, se dieron en forma coetánea con la sanción del código. Quiere decir que Vélez, cuando proyecta el código y se sanciona en el año 1869 para vigencia en el 71, bueno, en el Código Civil se toma en cuenta esa situación fáctico-jurídica de la existencia de varias monedas en las cuales el mismo Vélez reconoce que desconocía el valor. Es por eso, y quizás sea la razón fundamental, que el artículo 617, redactado por el codificador, dice que cuando se trate de obligaciones en moneda extranjera, deberán tenerse en cuenta las obligaciones de dar cantidades de cosas. ¿Por qué? Porque se desconocía el valor. Entonces no se podía saber cuánto era o cuál era la cantidad, y de ahí en más debían ser, como era este tipo de obligaciones, contadas, pesadas o medidas, en el caso del dinero
contados. No podemos olvidar que el dinero, a mi juicio veremos inmediatamente, la moneda extranjera es dinero, el tema que se controvierte un poco, pero no podemos negar que el dinero es un valor ideal que se tiene, ya que la moneda o el papel que todos conocemos es la representación de ese valor. Pero eso no es el dinero. El dinero es el propio valor que representa ese documento o ese papel o esa moneda. Si bien hay distintas clases de moneda, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta esto, y que se trata de un valor de tipo ideal, que no es una cuestión material, porque muchas obligaciones como contenido tienen objetos concretos materiales. Si alguien se obliga a entregar determinada cantidad de vacunos o, no sé, elementos como el trigo o azúcar o lo que fuere, se toma en cuenta su materialidad. En cambio, en el dinero no se desinteresa la materialidad. Es así que al acreedor le importa poco si le van a pagar una suma de dinero que él tiene como crédito, que le entreguen billetes determinados, que sean de 1.000 pesos, que sea de 500 pesos, lo que fuera. Lo que le interesa es la cantidad, es decir, la suma. Porque el dinero siempre es un múltiplo o submúltiplo de una unidad, que es la unidad monetaria. Y en base a eso se determina su valor. Hecho esta aclaración, también tenemos que tener en cuenta que en el año 1881 se sanciona la ley 1130. Esta ley crea el argentino oro, el peso argentino oro y el peso argentino plata. El peso argentino oro era una moneda de oro, se acuñó en 5 argentinos oro. Y cada argentino oro tiene un valor de 1,642 gramos de oro. El argentino plata se regulaba de acuerdo a la plata, era de menor importancia, de menor valor. ¿Y qué ocurrió? Mientras el argentino plata al poco tiempo fue derogada la ley, lo del argentino oro quedó vigente. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta también que además del peso, ese que tenemos en el bolsillo, poco o mucho, hay la otra moneda que tiene curso legal y forzoso en este país es el argentino oro. Si bien ha quedado como moneda de colección, porque casi no existe materialmente en su representación, pero sí tiene, repito, valor legal. Tengamos en cuenta esto, que de las monedas de curso legal no hay una sola, sino 2. Incluso ya veremos que el argentino oro tiene aplicación concreta en algunas leyes. Bueno, en ese año se crea el argentino oro. ¿Y qué dice la ley? Que después que se concretaran 8 millones de argentinos oro, se prohibía la circulación de moneda extranjera. Quiere decir que condicionaba a la permisión o prohibición de la moneda extranjera a la creación de determinada cantidad de argentinos oro. Cuestión que nunca se concreta. Quiere decir que se mantiene el valor, la vigencia, la demás, pero nunca se concreta la creación de esa cantidad de argentinos oro y por lo tanto, consecuentemente, tampoco la prohibición. Ese es un poco el devenir de qué es lo que ha ocurrido. Ahora bien, en virtud de este artículo 617, que regulaba en el Código Civil derogado las obligaciones en moneda extranjera, apareció también el artículo 619, que se ocupaba de las obligaciones en moneda nacional. E incluso Vélez, en las obligaciones en moneda nacional, presume, en la misma norma, que existe más de una moneda, incluso dice que aquel que se obliga a entregar determinada cantidad de moneda nacional puede sustituirla por otra cantidad de acuerdo al valor correspondiente, el valor de cambio correspondiente al día del vencimiento. Eso es lo que establecía. Y en la moneda extranjera, que dice, debe regirse por estas obligaciones de dar cantidades de cosas que correspondían a lo que el mismo código tenía como obligaciones de dar cosas inciertas, fungibles. Porque en nuestro código existían 2 clases de obligaciones de dar cosas inciertas. Recuerda que de acuerdo a la determinación de la prestación, la obligación pasa de una cosa cierta a la obligación dineraria. ¿Por qué? Porque hay una especie de gradación que establece la ley entre obligaciones de dar cosas ciertas, después aparecen las obligaciones facultativas, las obligaciones alternativas, las obligaciones de dar cosas inciertas, no fungibles, que son las de género, que se trata de
objetos materialmente visibles y que se corresponden a un determinado género, y una especie que corresponde a ese género. ¿Por qué son no fungibles? Porque no se pueden cambiar por cualquier objeto del mismo género, pero sí se entregan en un número determinado de los objetos en cuanto a la especie. Si alguien se obliga a entregar caballos, el género es animales, pero no puede entregar cualquier animal. Puede entregar, sí, cualquier caballo. Con la regla romana de eso del genus non quam perit, es decir, que el deudor no puede alegar que se agotó la posibilidad de la entrega de los objetos prometidos, porque esto está dentro de la imposibilidad que crea la ley. Y además, algo muy importante, que en ese tipo de obligaciones siempre juega el principio, en nuestro código, no en todos los códigos, de la calidad media. La elección le corresponde al deudor y siempre debe elegir un objeto de calidad media, ni el del mayor valor ni el del menor valor. En las obligaciones de las cosas inciertas fungibles, la cuestión se difumina más porque ya no hay esta precisión. Son aquellas que deben ser contadas, pesadas o medidas. Como les dije, como ejemplo, el azúcar, el trigo, tantos metros de tela, etcétera, etcétera. Y por último, el dinero. El dinero es lo más divisible, lo más fungible, lo más consumible, se consume con el gasto, como lo sabemos todos, y ese es lo que menos importa por su aspecto material. Es decir, que el dinero interesa por su valor, no por los aspectos representativos, cosa que habíamos manifestado con anterioridad. Ahora bien, en esa época, que dura hasta el año 91, que se sanciona la ley de convertibilidad, la 23928, que modifica a estos artículos, hasta ese momento existían obligaciones pactadas en moneda extranjera. Y siempre se debatió si esto era posible. En general, no hubo opiniones contrarias en cuanto a su permisibilidad. Es decir, es perfectamente posible pactar obligaciones en moneda extranjera. Lo que apareció a veces como una cuestión controvertida era si era viable pactar que el deudor no pudiera sustituir la moneda extranjera por la moneda de curso legal en su equivalencia económica. Bueno, ahí hubo voces discordantes y algunos autores, no muchos, y algunos fallos, también pocos, sostuvieron que este tipo de renuncia que podía hacer el deudor al pago de determinada cantidad de moneda, mejor dicho, sustituir la moneda extranjera por el equivalente en moneda nacional, esa renuncia era nula, en virtud de alterar principios de orden público, soberanía nacional, etcétera, etcétera. Pero es cierto que con el avance de los tiempos, tanto la doctrina como la jurisprudencia comenzó a aceptar la posibilidad de pactar en moneda extranjera, habiendo convenido los contratantes que esa era la moneda específica, que esa era la moneda esencial y que por lo tanto debía entregarse esa cantidad de moneda. Y así aparece esta moneda esencial de pago, aceptada por muchos autores, como el caso del doctor Trigo Represas, Jorge Alterini, yo diría que la mayoría de los autores. Incluso, le digo más, Machado, ya a fines del siglo XIX, cuando trata este tema, sostiene que la moneda nacional, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que la moneda nacional era la que tenía curso legal y la moneda extranjera también, no es que tuviera curso legal porque no lo tiene, pero sí tenía la cualidad de ser dinero, que quizás sea el tema y meollo de toda esta cuestión. El problema siempre se ha suscitado en derredor de si la moneda extranjera es o no dinero. Entonces, así que muchos autores importantes, como Gambías, Salvat, Lafael, los autores de esa época, sostuvieron que la moneda extranjera no era dinero, sino que era una cosa parecida a las que vimos en los ejemplos, era una cosa, y tal es así que estos autores consideraban que cuando en la compra-venta se establecía como precio la moneda extranjera, se estaba en presencia de una permuta y no de una compra-venta porque faltaba el precio en dinero. Esa idea tuvo alguna recepción, pero repito, con el tiempo y a partir de los años 80, más o menos 70 y algo, fue abandonada.
sea, la mayoría de los autores dijeron no, se pacte moneda extranjera, se pacte moneda nacional, siempre estamos en presencia de dinero. Incluso el mismo Machado dice, ¿cómo no va a ser dinero si Vélez las incluye en el capítulo de las obligaciones dinerarias? Incluso metodológicamente, ¿por qué están puestas en ese lugar? Y por qué en alguna medida tienen la similitud con el dinero. Esa es un poco, yo diría, la cuestión. Es decir, no se trata de una cosa, la moneda extranjera, sino que se asimila al dinero. Algunos autores, como Méndez Sierra, consideran que hay un dinero en sentido restrictivo o estricto, que es la moneda de curso legal, y otro en el sentido más amplio, como puede ser la moneda extranjera. Me permito hacer una observación sobre el curso legal y el curso forzoso. Si bien entre nosotros hay casi cierta unanimidad en considerar que el curso legal es el que da, en este caso, el Estado, mediante normas y la creación en el monopolio del Banco Central, ese sería el curso legal. Porque la ley impone, ¿qué cosa? La recepción. Quiere decir que el acreedor está obligado a recibir esa cantidad de dinero pactada cuando es el curso legal, por el cual se le suma el curso forzoso. Sin embargo, algunos autores consideran que el curso legal tiene otro sentido, que no es este, sino que se trata del supuesto en que la moneda resulta convertible. Cuando la moneda aparece la convertibilidad, ya sea por el oro o por otra moneda, como fue en el caso de la ley 23.928, bueno, en ese caso tiene curso legal. En cambio, el curso forzoso es aquel que obliga al acreedor a la recepción, con la cual el deudor siempre se puede desligar y además cumple entregando esa moneda. Ahora bien, cuando se sanciona la ley de convertibilidad, la 23.928, que comienza a regir en abril del año 91, se modifica tres artículos, pero los importantes son estos dos, el 617 y el 619. ¿Qué va a decir el artículo 617? Y que las obligaciones en moneda extranjera son obligaciones dinerarias. Ahí está un poco la clave de la cuestión. Y después, ¿qué va a decir el 619? Que aquel que se obliga a entregar una determinada cantidad de moneda en la especie y cualidad designada, se desobliga entregando, mejor dicho, la única posibilidad de cumplir es entregando esa especie de moneda pactada. Con lo cual queda prácticamente bien aclarado el panorama, porque si alguien se obliga a entregar determinada cantidad de dólares, solamente podía cumplir entregando los dólares. Y si se obligaba a entregar determinada cantidad de pesos, solo se obligaba a cumplir entregando los pesos. En alguna medida modificaba la situación del viejo 619, que permitía al deudor, cuando se obligaba a entregar moneda nacional, en sustituirlo por, era raro que lo hiciera, pero podía entregar pesos argentinos oro o determinada cantidad, pactada cantidad de pesos. Eso es un poco lo que incorpora la ley de convertibilidad y con esto, digamos, brinda una cierta fuerza y certeza. Pero calculo que lo que a ustedes fundamentalmente les interesa, qué es lo que pasa con la nueva norma, la nueva disposición. Los dos artículos claves para determinar la esencia un poco de estas obligaciones en moneda extranjera son los artículos 765 y 766. Estos artículos tienen una redacción determinada y hoy casi todos los autores que se han ocupado del tema aclaran que no fue la redacción original. Y eso, bueno, se lo puedo decir porque en alguna medida me tocó a mí intervenir. Integramos la comisión de obligaciones con el doctor Pizarro, la doctora Meal y la doctora Silvestre. Nos ocupamos de todos los temas de obligaciones hasta el comienzo de los contratos. Y a mí, por azar, nada más me tocó un poco la redacción de esto, pero estábamos de acuerdo, los 4 integrantes de esta subcomisión, en que se podía perfectamente mantener el régimen anterior, con lo cual había dado buenos frutos y no surgían mayormente inconvenientes. Es decir, primero, que sea moneda nacional o sea moneda extranjera, el primer artículo consideraba que eran obligaciones dinerarias. Y el segundo, que sería el 766, establecía que aquel que se obliga a entregar determinada cantidad de dinero, solo se desobligaba, solo debía cumplir con la especie
designada y en la cantidad pactada. Quiere decir que era una especie de similitud con el régimen anterior. Pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo, a quien la comisión principal, que integraba el doctor Lorenzetti, la doctora Carmen Vázquez de Carlucci y la doctora Hayton, remite al Poder Ejecutivo y efectúa algunos cambios. Los cambios son fundamentales, son esenciales, que alteran un poco el régimen. Principalmente, lo que más cambia es el artículo 765, y va a establecer que cuando alguien se obliga a entregar moneda que no es de curso legal, con todas las cuestiones que podemos plantear al respecto, se puede desobligar entregando moneda de curso forzoso o moneda nacional, con dinero nacional, en su equivalencia. Es decir, que esa es la forma que puede el deudor que se obliga a pagar en moneda extranjera desinteresar o desobligarse entregando, dice puede, no dice que debe ni mucho menos, pero puede entregar la equivalente en moneda de curso legal. Y el artículo siguiente, que en su redacción original que habíamos hecho en la comisión, establecía que aquel que se obligaba a entregar determinada especie de calidad se les obligaba a entregar solamente esa especie pactada, sea la moneda nacional o extranjera, quedó en una gran parte con la misma redacción. Lo único que se suprimió fue aquello que sea moneda nacional o extranjera. Quiere decir que, por un lado, la primera norma establece que la obligación en moneda extranjera puede ser sustituida por el deudor entregando moneda nacional en su equivalencia. Creo que se había agregado al valor de cambio y después fue suprimido en el Senado el párrafo ese. Pero bueno, no hace la cuestión. Y el otro artículo, lo único que se quitó es la última parte, aquello de sea moneda nacional o extranjera. Es que quedó como que si alguien se obligaba a entregar determinada moneda de especie correspondiente, solo se desobligaba entregando esa especie. Esto da lugar a una serie de pensamientos, una serie de ideas que nos resultan coincidentes. La primera cuestión que podemos subrayar, y como lo ha hecho mucha parte de la doctrina, es que hay una especie de incoherencia entre ambas normas. Porque por un lado nos dice que el deudor puede desobligarse, pagar y extinguir la obligación entregando el equivalente en moneda nacional. Por otro lado, el artículo siguiente establece que solo debe entregar la especie designada, lo que aparece como contradictorio, porque si alguien se obliga a entregar dólares, la especie es el dólar, o la libra esterlina, lo que ustedes quieran. Y después, el artículo nos dice, se desobliga solamente entregando esa especie. O sea que aparece como chocante. Algunos autores, por ejemplo, el doctor Teo Represas, cuando hace el comentario a este artículo en el código que dirige el doctor Alterini, dice que la norma tendría sentido si se tratara de la opción por la moneda de curso legal, porque lo que no podría el deudor es sustituir el peso por el peso argentino oro. Un razonamiento que es correcto, pero no creo que sea un problema que se suscite muy a menudo, muy asiduo. Pero bueno, se trata de buscar un poco el sentido. Pero repito, no tiene mucha coherencia. Y además agrega el artículo 765 que son obligaciones de dar cantidades de cosas. Ahora, se da otra paradoja, que estas obligaciones de dar cantidades de cosas no están regidas, no están reguladas en el nuevo código. Es decir, que el nuevo código se ha ocupado de las obligaciones de género por aquella de dar cosas inciertas, no fungibles, y ahí prácticamente quedó todo. No aparecen las obligaciones estas obligaciones de cantidad de cosas. Quiere decir que la ley, por un lado, remite a normas que no están en el código, que han sido borradas. Así que otra dificultad. Y además, algo de esencia, que en las obligaciones de dar cantidad de cosas, no como dice el código, cantidades de cosas, así se deben llamárselas, en las obligaciones de dar cantidad de cosas, se trata de cosas materialmente tangibles, no se trata del dinero. Porque, repito, el dinero es un valor ideal en este concepto que dan todos los autores, desde Nussbaum, Eneserud, todos los autores germanos, Nacional y demás. Es el sentido del valor abstracto, ideal,
que lo único que tiene es una representación con la moneda, que son los billetes o la moneda metálica. Bueno, quiere decir que esto de cantidad de cosas. Lo que trae, repito, otro problema, porque en las cantidades de cosas habría que elegir cosas de calidad media, el deudor elige, y además que se trata, repito, de cosas que materialmente son tangibles. Y acá no se da el supuesto. Pero bueno, nos quedamos ahí. Y además la ley establece, algo que tiene alguna relevancia, que el deudor puede pagar con otra moneda de curso legal, es decir, con la moneda de curso legal. ¿Qué significa esto? Bueno, se han planteado varias cuestiones al respecto. Primero, la naturaleza. Algunos autores empezaron a analizar. Bueno, esto puede ser una obligación facultativa, ya que si el deudor puede elegir entregar otro objeto diferente al pactado, puede ser una obligación facultativa. A mí no me convence, porque las obligaciones facultativas son obligaciones muy especiales, muy particulares. En general están hechas un poco, digamos, en la protección del deudor. Pero el deudor, en la obligación facultativa, tiene una prestación que está en la obligación y otra, lo que los romanos llamaban in facultatis solutionis, es decir, que está en facultad de pago, pero no está en la obligación. Y acá aparentemente las dos prestaciones están en la obligación, ya que puede elegir una u otra. Y en la obligación facultativa, repito, la prestación principal es la que está en la obligación. No se da este supuesto, por razones de los efectos que pueden producir, en cuanto al deterioro, la destrucción o la pérdida, etcétera, de lo principal. Pero bueno, otros autores han dicho, no, es una obligación alternativa. O sea que en las obligaciones alternativas hay varias prestaciones independientes entre ellas, donde el acreedor o el deudor, según lo que hayan convenido, puede elegir una de ellas y con ello extingue la obligación. Tampoco encaja allí, porque allí hay varias prestaciones y la posibilidad de elección en la obligación alternativa puede ser a favor del acreedor o a favor del deudor o incluso de un tercero. Y aquí eso no se brinda. Y por último, algunos autores dicen que sería una especie de obligación facultativa legal, ¿sí? Que la ley ha establecido esta obligación facultativa. Bueno, sinceramente, perdónenme la poca creencia de todo esto, pero no me convence ninguna de las teorías. La que más se acercaría es esta última, pero hay que hacer un esfuerzo, repito, para incorporar una obligación facultativa donde no aparece en su propia naturaleza. Bueno, lo cierto es que la ley permite esta sustitución, pero a raíz de ello se presentan varias cuestiones. Esta obligación en moneda extranjera, ¿es posible que se brinde en algunos tipos de contratación determinada? Bueno, eso los autores lo han planteado. Bueno, en la compra-venta. Es bastante corriente en este país, con el problema inflacionario, de valorización monetaria, etcétera, etcétera. Cuando se trata de bienes de alguna importancia, están convenidos los precios en moneda extranjera, generalmente en dólares, porque la moneda más corriente extranjera, pero bueno, en general sostienen que sí, no hay ningún autor que niegue esta posibilidad. Lo mismo podría ocurrir en un contrato de locación de cosas, o en un mutuo, etcétera, etcétera. Ahora bien, el problema será ante el incumplimiento. Vamos a pensar que el deudor se obligó a pagar determinada cantidad de moneda extranjera y no cumple en términos y se produce su morosidad y consecuente incumplimiento de lo pactado. Algunos autores, pocos, Lorenzetti, Mosaico Raspe y alguno más, dejaron planteado si esta moneda extranjera, lo cual se controvierte también entre la doctrina si es dinero o no dinero, o la mayoría sostiene que sí, pero bueno, hay algunos que todavía mantienen otro criterio. En el caso de incumplimiento, ¿se aplicarían los efectos que se da en el incumplimiento de obligaciones dinerarias en las que tienen curso legal o no? Es decir, en el caso que alguien incumple la obligación de entregar dólares, ¿también aparece como consecuencia inmediata e impuesta por la ley la obligación de pagar intereses, como intereses moratorios por el incumplimiento? ¿O no? ¿Deberá el acreedor probar la lesión a su
y los daños causados, y de ahí aparecería el daño moratorio. Bueno, es un interrogante. A mi juicio, totalmente innecesario. Además, la jurisprudencia se ha cansado de establecer que ante el incumplimiento de una obligación en moneda extranjera, la asimila el dinero y le aplica una tasa de interés determinada de acuerdo al tipo de moneda, etcétera, etcétera. Eso es lo que, por un lado, ha ocurrido. Otro tema, que también ha suscitado un interés, es qué pasa con la mora del deudor. El deudor que se obliga a entregar determinada cantidad de moneda extranjera ingresa en estado de morosidad. Vamos a pensar que fue interpelado o la mora fue automática, por lo que dispone las normas respectivas, 886, 887, etc. Bueno, en ese caso, ante la morosidad, ¿aparece alguna sanción, digamos, que se adhiere y que se suma a la mora del deudor? Bueno, algunos han sostenido, y esto incluso Giorgi en el derecho italiano, y ya lo decía Busso en el Código, que es una obra más siempre recomendable y consultable con buenos frutos. Bueno, nos dicen Busso que en ese caso pierde el deudor la posibilidad de elegir otra moneda. Es decir, en el caso de que sea moroso, se determinó esta opción que la ley les da. Bueno, es un tema. No recibe el beneplácito de toda la doctrina, pero hay autores como Méndez Sierra que consideran que esto es perfectamente viable. Ahora bien, cuando el deudor ejerce este derecho de elección por la moneda de curso legal, y va a tener que determinarse el valor de cambio. Esto es un tema muy importante en cuanto al aspecto práctico, porque en situaciones como las que tiene generalmente la Argentina, que se repite, lo que tiene es bueno que la experiencia que uno tiene de antes le sirven, porque como las cosas se repiten, así que sirven los antecedentes para aplicarlos a las nuevas modalidades, con restricciones cambiarias, toda esa historia. Bueno, ¿qué pasa con la opción que hace el deudor? ¿Cuál es el tipo de cambio al que debe sujetarse? Bueno, acá vienen los problemas de si se trata del cambio llamado oficial, porque hay otros tipos de cambio, como el dólar por liquidación, el dólar bolsa, o estos dólares que aparecen sumados impuestos o gravámenes, etcétera, etcétera, que suman otra cantidad diferente en pesos de curso legal, o en moneda de curso legal, que la que tenía en el cambio, digamos, en el cambio oficial. ¿Cuál es el tipo de cambio? La jurisprudencia en general, antes de la ley de convertibilidad, sostenía, y después también hay algunos fallos, que debe ser el cambio de mayor valor, que es el que más protege el interés del acreedor y el que más se acerca a lo que aparentemente las partes han acordado y convenido, que ese es el tipo de cambio que hay que tomar, el que tiene, repito, el mayor valor. Cuando se trata de supuestos de vida de cambio libre, bueno, este problema no se suscita. Y la otra cuestión es a qué momento hay que determinar el valor de cambio. Si es al momento del vencimiento de la obligación o es al momento del pago, que puede coincidir o no. Si coincide, no hay problema, pero si no coincide el vencimiento de la obligación con respecto al momento que el deudor hace efectiva la opción y paga, transcurre un tiempo, puede variar el tipo de cambio, el valor del tipo de cambio. Entonces, también se suscita esto. Yo recuerdo que el doctor Ameal, en el comentario que hace en el Código de Lucio, él ya sostenía una idea bastante acertada, que debe darse al momento del vencimiento de la obligación y que la diferencia existente de valor entre el momento del vencimiento y el momento del cumplimiento debe aparecer como una especie de daño moratorio a favor del acreedor por esa, digamos, diferencia que puede existir entre uno y otro. Es una posibilidad. Y la otra, que hay algunos fallos que lo han sostenido, que debe ser al momento del cumplimiento, no al momento, es decir, al momento del pago, no al momento del vencimiento de la obligación. Es un tema que tiene bastante relevancia y bastante importancia. Ahora bien, por otro lado, el Código Civil y Comercial establece varias excepciones a esta regla, especialmente con respecto a los contratos bancarios, pero no es la única. En los contratos bancarios, por ahí lo tengo anotado, en el caso del depósito bancario, el artículo 1390 establece que debe restituirse en la moneda de la misma especie y calidad. En el contrato de préstamo, en el 1408, la especie más los intereses. En el descuento bancario, en 1409,
que sería el famoso factoring, donde se descuentan títulos donde hay obligaciones a cumplir o títulos de crédito. Allí también debe entregarse la especie convenida y pactada. Y además de estos contratos bancarios, en el caso del mutuo, en el artículo 1527, cuando se entrega un bien en propiedad por el mutuo ante el mutuario, si se trata de determinada moneda, debe restituir la moneda convenida. Y lo mismo en el depósito irregular, ustedes saben que allí se recibe la propiedad, no se entregan bolsos cerrados, sino que es una cantidad de moneda determinada, debe entregarse en esa especie y calidad. Y un tema que me parece bastante importante, porque puede llevar a algún tipo de conflicto, es qué es lo que las partes pueden acordar para pretender el cumplimiento estrictamente en la especie establecida de moneda extranjera. Ya antes de la reforma de la ley de convertibilidad y demás, esta cuestión se planteaba. Es decir, ¿es posible que se acuerde que sea moneda especial o cláusula especial de pago y solamente debe entregarse esa moneda? Bueno, es un interrogante. Antes, repito, de la sanción de la ley de convertibilidad, había dos corrientes de opinión. Una mayoritaria que sostenía que era perfectamente posible porque era una cuestión, no era de orden público y que el deudor podía renunciar a esta elección, a esta opción que le otorga la ley, y quedaba obligado a entregar la especie designada, mayoritaria. Esa opinión, insisto, la sostiene la mayoría de los autores y mucha jurisprudencia. Por otro lado, algunos autores, el caso de Guillermo Borda, José Turraspe, creo que Ricardo Lorenzetti también, consideran que no, que eso afecta al interés general, que se trata de normas de orden público y que no se puede convenir excluir a la moneda nacional al respecto, que tiene una ley que impone esto, etcétera, etcétera. Bueno, repito, pero la mayoría entiende que sí. Yo participo de la opinión mayoritaria. Y la otra cuestión es que también ver si es posible acordar y pactar algunas cláusulas que han sido de estilo, por ejemplo, que el tipo de cambio sea el de otra plaza. Es decir, que se establezca el tipo de cambio a la plaza Nueva York, a la plaza Montevideo, a la plaza, no sé, se le ocurra París o lo que fuera. El valor del dinero extranjero en ese lugar con respecto al peso nacional. Y allí acordarlo. Son formas de establecer, o bien también la adquisición imponer la adquisición de bonos o títulos de la deuda pública pactados en dólares, y en virtud de eso se cumple el convenio que han establecido las partes. Bueno, estoy más o menos en el tiempo asignado, y bueno, espero sus preguntas o debatimos el tema. Muchísimas gracias, profesor. Sí, aquí se estuvieron llegando las preguntas, que ya las tomé. Los que quieran enviar pueden ir a hacerlo por el chat. Bueno, hubo varias que fue respondiendo ya durante la marcha. Le voy a ir leyendo algunas que fueron llegando. Una primera pregunta que salió dos veces refiere al artículo 765 y el derecho del consumidor. Si es, una de las preguntas decía si el 765 es imperativo en materia de derecho de consumo, y otra parecida, es válida una cláusula de renuncia a cancelar en moneda nacional por parte de un consumidor. Ese tema fue abordado en las jornadas celebradas en Bahía Blanca, que el tema de obligaciones era este. Entonces, también fue una de en las ponencias y en las conclusiones, se produjeron dos posturas. Una que estableció que era posible pactar para consumidores el pago en moneda extranjera, siempre que no fueran cláusulas abusivas o observables o nulas. Es decir, que no ingresaran como condiciones que afectan la normativa correspondiente. Y otra postura, que creo que fue mayoritaria, diciendo que no, que en el derecho de consumo no era posible el pacto en moneda extranjera.
le digo Bien. qué es lo que se decidió. Me parece que la primera tiene mayor sentido, que se analice verdaderamente si esto es verdaderamente abusivo, afecta derechos de consumidores, hay un aprovechamiento. Si no, no lo veo, porque si alguien va a comprar un teléfono que le digan tantos dólares o tantos pesos, no le veo que cambie mucho el sentido del contrato, ¿no? Y afecte los derechos de alguien. No sé si con Bien, esto está. sí, sí. Otra pregunta, bueno, creo que ya la fue respondiendo sobre la validez de la renuncia del deudor, si se pacta. Una pregunta específica dice, ¿se pacta en ley extranjera para regir el contrato? ¿El deudor podría invocar el artículo 765? Es lo que acabamos de poner, ¿cierto? Es decir, si es o no renunciable, porque en definitiva hay que ir al Claro. artículo 12 del Código, si es renunciable. Yo creo que cualquier derecho patrimonial que no afecte al orden público, las buenas costumbres, ¿no es cierto? O leyes imperativas son derechos disponibles. Bien, acá hay una pregunta un poco más específica. Si usted considera que la moneda virtual, entiendo que se refiere como a criptomonedas, es moneda extranjera. Miren, verdaderamente siempre me resulta una curiosidad eso de la moneda virtual. Yo creo que, no sé si es moneda extranjera, yo creo que es moneda privada, te diría, Ok. que no pertenece a un Estado, sino que es una especie de acuerdo entre determinadas personas para convenir una determinada moneda. Y si eso entre ellos, digamos, le da resultado, funciona y es aceptado, y bueno, bienvenido sea. En alguna medida, con el trueque fue un poco el origen del comercio. Decía Betty en sus libros, que cuando en las costas de África, cuando se comenzaba a negociar, llegaban en barcos de países cercanos y dejaban la mercadería. Y no había nadie. Cuando abandonaban el lugar, venían los lugareños y a su vez colocaban un montón de sal. Si regresaban los de los barcos y estaban satisfechos, se llevaban la sal. Y si no estaban satisfechos, se llevaban la mercadería. Bueno, era una forma de establecer cómo se realizaba una compra-venta, digamos, un poco entre presentes y entre ausentes, y se llegaba a un acuerdo, ¿no es cierto? Bien tácito y demás. Y entre ellos, esa era la compra-venta, y esa era la regla. Es un poco asimilable a esta modernidad de moneda, de criptomonedas, etc. Bien. Ahí hubo una repregunta que decía, ¿y si el gobierno emitiera una criptomoneda como el caso de China? Y bueno, Bueno, ahí hay que ver, porque si, repito, si lo impone como ley obligatoria de circulación y le da curso forzoso, tendrá que ser aceptada por todos los acreedores. Porque el bien. problema está ahí, si se le impone curso forzoso o no. Porque si es voluntario, a ningún acreedor le pueden obligar a aceptar algo que él no quiere o no pactó. Bien, hay un grupo de preguntas que refieren a un supuesto que fuera imposible conseguir por las restricciones cambiarias la moneda extranjera o si se prohibiera la circulación. Una de las preguntas dice cómo se debería indemnizar al acreedor, la otra dice qué se hace en aquellos contratos, específicamente en compraventa, donde el precio se pactó en dólares, pero el deudor se encuentra imposibilitado de conseguir el dólar por las restricciones que hoy en día existen. Mire, tuve, digamos, el gusto de hace unos años de comentar un fallo de la Cámara Nacional Civil donde se trataba de una ejecución hipotecaria. Fue en el 2014, 2013, por ahí. El deudor debía dólares y aparecían dos circulares del Banco Central impidiendo la adquisición de los dólares y demás. Bueno, la Cámara Civil declaró la inconstitucionalidad de esas dos circulares e intimó al Banco Central a que entregara los dólares que había pactado el deudor en esta hipoteca para que fueran entregados al acreedor. Recuerdo eso porque incluso la Cámara, no me acuerdo quién fue el juez que votó, pero estaba muy bien hecho el fallo, dijo que como no había prohibición, incluso en la ley civil y en muchas leyes más, como la ley de letra de cambio, etcétera, cheque, se permite la obligación de moneda extranjera y no hay prohibición, no puede ser que una circular
casi administrativa esté impidiendo la contratación de este tipo. Muy bien. Bueno, tenemos otra serie de preguntas. Bueno, están lloviendo las preguntas en este momento, así que voy lo más rápido posible a ordenándolas en la computadora. Otra pregunta va en línea con lo que usted señaló en parte del momento, si al vencimiento o al cumplimiento, pero van a algunos aspectos más concretos. Hay una pregunta que dice que es frecuente que en negocios a través de una orden de compra u otros documentos que no son contratos, o inclusive a través de los contratos, el acreedor emite facturas en pesos al tipo de cambio y la fecha de la factura, pero el deudor paga 15, 30 o más días después. ¿Qué pasa con el tipo de cambio entre fecha de factura y fecha de pago? Y si hay algo dicho en doctrina o en jurisprudencia. Hay que ver cuál es la situación del deudor. Si es un deudor a quien no está en mora, él va a poder pagar al tipo de cambio el día del vencimiento. Porque evidentemente que si no está en mora es porque el acreedor, como dice Carbonier, no le interesa reclamar nada. O por el momento no le importa percibir. Ahora, si está en mora porque el plazo venció y había un término y demás, bueno, ahí cargará con las consecuencias de la mora. Que como le dije, pueden dar esas dos soluciones. O bien adicionar los intereses moratorios, o bien tomar el tipo de cambio al tiempo del pago, que es lo que muchos fallos han aceptado. Bien. Acá hay una pregunta que No dice... Bien, acá hay una pregunta que dice... si usted considera compatible el principio nominalista con el artículo 772 del Código Civil que establece la validez de las deudas de valor referidas al valor de una moneda extranjera determinada. Entre las distintas posibilidades que da el 772. Sí, ¿cierto? exactamente. Sí. Calcular de acuerdo a la moneda extranjera o bien actualizar. Lo que pasa es que acá hay dos problemas. Primero, el artículo 7 y el 10 de la 25.561, que eran de la 23.928, perdónenme que le diga todo estos números, pero todos lo conocen, que prohibían las cláusulas de indexación. Incluso algunos autores llegaron a decir que el pacto de moneda extranjera era una especie de cláusula de estabilización, que era moneda de cuenta, que era un poco para mantener el valor del dinero. En cuanto al nominalismo, bueno, es el principio que ha regido en nuestro código, que viene de Potier en el derecho francés a hoy. Un peso igual a un peso, una libra igual a una libra. ¿Pero qué significa esto? Que si alguien se obliga a entregar determinada cantidad de dinero, en principio, cuando se trata de una obligación dineraria pura, por ejemplo, de un mutuo, alguien se obliga a entregar 10.000 pesos, el acreedor no puede pretender nada más que 10.000 pesos, como regla. Ahora bien, hay obligaciones que se extinguen con el dinero, pero en su naturaleza no son de dinero. Que el dinero está en soluciones, no en las prestaciones, como decían los italianos. Que si, por ejemplo, un daño sin perjuicio derivado de una responsabilidad extracontractual, accidente de automotores, se debe tanto. Ahora bien, ¿cómo se va a extinguir la obligación? Pagando en dinero. Ahora, ese dinero no estuvo en el origen de la obligación, ni en el desarrollo. Recién va a aparecer cuando esto concluye. Esta obligación, a mi juicio, ahí se puede llegar a aplicar el 772, ¿no? Que en las viejas épocas, cuando aparecían en la obligación de valor, diferencias de la obligación dineraria, esto era muy claro. Incluso nosotros, esto por razones de edad y de muchas canas que tengo, bueno, no muchas, pero algunas sí, esto se debatió muchísimo. Y yo recuerdo haber conversado con el doctor Atilio Alterini, con el doctor Trigo y demás sobre este tema, y ellos decían que todo se debía actualizar, etcétera, etcétera. Pero yo siempre le dije que en la Argentina, por lo menos, las obligaciones puras de dinero nunca llegaron a revalorizarse, o sea, a actualizarse ni a convertirse en obligaciones de valor. Es decir, si Juan le debía a Pedro 100 pesos, lo extinguía con 100 pesos. Solamente se dio el supuesto en el plenario de la amistad con Iriarte cuando el deudor era moroso y a partir de la mora. Diferente cuando se trataba del dinero como contraprestación de otro valor, en la compraventa, por ejemplo.
allí sí se entendió que la obligación era de valor. Pero repito, el 772 tiene el sentido de que el contenido de la prestación no es una suma de dinero en su origen ni en la obligación, pero sí que se va a extinguir con dinero. Y en ese caso debe, si corresponde, darse el valor que representa la misma prestación. No sé si fue claro con esta mezcla de cosas, pero... Bien. Bueno, vamos teniendo muchas preguntas y voy a ir leyendo algunas. Hay inquietud, por lo menos. Hay mucha inquietud, muchos casos, mucha casuística acá en el chat, algunas consultas muy puntuales. Voy a tratar vamos a ver toda una serie de preguntas sobre la locación. Si se pueden hacer en dólares, usted dijo que sí. ¿Qué pasa si se pactara en dólar, valor Uruguay, y se volviera excesivamente oneroso, si sería susceptible de un canon locativo judicial o la teoría de la imprevisión? Ya es otra cuestión, ¿no? Claro. Me refiero, ya se plantea otra cuestión, habrá que ver si verdaderamente hay previsión contractual o no, porque es muy difícil, me parece, alegar el hecho imprevisible y extraordinario, donde los sujetos ya saben cuál es el mercado donde se va a establecer los valores, que más o menos no tienen una variante tan importante como haber en países de mucha inflación, o sea que más o menos saben. O sea, no se olvide que en la teoría de imprevisión siempre tiene que aparecer ese hecho imprevisible, casi como el casus, pero no llega tanto, pero debe darse este desequilibrio de las prestaciones derivado de un hecho de ese orden. Sí, lo que pasa es que hoy las noticias de los diarios traían un dólar en 311 pesos en Uruguay. Entonces, claro, se estaban diciendo, acá lo comenta uno. Cuando lo pactaron en Uruguay estaría a 300, 280. No Siempre hay sabía. una diferencia muy grande. Sí. Bien, entonces en contrato de locación usted dijo que podría ser pactado en dólares. Contrato de locación. Sí. No, mire, la mayoría de los autores, recuerdo el doctor Leiva Fernández, cuando comenta el nuevo código, dice lo mismo, y no sé si Esper también, hay varios autores. Bueno, en esto no hay casi disidencia. Bien. No hay prohibición de pactar en moneda extranjera. Hubo en una ley de locaciones, recuerdo, allá por los años 90, la que rigió hasta hace poco, la 23.000 y algo, en esa ley de locaciones expresamente había un artículo que prohibía el pacto en dólares. Se debatió después si la sanción de la ley de convertibilidad, modificando el Código Civil, tenía influencia en esa prohibición. ¿Sí? Se había, digamos, quedado derogada por la nueva norma. Incluso, es más, recuerdo haber intervenido en una mesa redonda en el Colegio de Abogados de La Plata sobre ese tema, en esa época. Y algunos sostenían que se debía mantener la norma especial de la ley de locaciones y que no tenía influencia la ley de convertibilidad, mientras la mayoría entendía que esta había derogado la prohibición del pacto en dólares de esa norma. Después las nuevas leyes que hubo, incluso la última, no impide el convenio de moneda extranjera. Bien. Hay alguna pregunta sobre el pagaré en dólares. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el pagaré en dólares? Si hay algún tipo de... Tiene menos problemas porque la ley de letra de cambio expresamente lo indica. Lo único que se lo van a convertir en el caso del concurso de la quiebra. Perfecto. ¿Se podría pactar un contrato estatal? Dice una pregunta con moneda extranjera. ¿El Código Civil se aplicaría a las relaciones en ese caso de derecho público? Y si el Estado podría cancelar las obligaciones pactadas en dólares con moneda nacional. Consejo que no confía en el Estado. Pero eso es consejo de abogado antiguo en la profesión. Pero bueno, sí, yo creo que sí, perfectamente. Y hay algunos contratos del Estado en moneda extranjera, principalmente con empresas extranjeras y demás. En planes de ahorro, el valor del bien está con referencia a un bien dolarizado, entonces hoy con los cambios, ¿podría llegar a considerarse abusivo? Yo creo que es un poco difícil, repito, tendría que buscárselo por el lado de la imprevisión contractual o del caso fortuito de la fuerza mayor,
donde verdaderamente aparezca un hecho así totalmente imprevisible, inevitable, extraordinario, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo más o menos previsible, no sé, ya queda un poco al criterio judicial y demás, pero no lo veo como posible dejar sin efecto la relación contractual. Bien. Una pregunta dice si usted podría profundizar la crítica en cuanto a la naturaleza jurídica de la obligación entendida como facultativa legal, que usted dijo que también no le cerraba, pero podría llegar a ser con cierto forma un poco forzada, digamos. No, lo que ocurre es que ya hablar de obligación facultativa tenemos que remitir al régimen de las obligaciones facultativas, porque si no estaríamos creando una categoría, bueno, un poco por invento propio, ¿no? Eso es lo que no me encaja, que sea una obligación verdaderamente facultativa, porque en la obligación facultativa hay problemas con la extinción de la prestación principal, la imposibilidad que tiene el acreedor de elegir lo accesorio, bueno, una serie de cosas. La nulidad de lo accesorio no afecta a lo principal, una regla que va contra los principios generales. Bueno, es decir, hay todo un mecanismo muy especial que no sé si eso puede ser alegado acá, donde aparentemente el contenido de prestación está en el mismo nivel. Porque si el deudor puede elegir entre una cosa y la otra, y las dos están en la misma prestación, no veo que sea facultativa. Digamos, cuando usted tiene una manzana y una pera. Es decir, bueno, en principio pactamos la manzana, pero puede entregarme la pera. Bueno, las dos están en la obligación. Yo creo que es una especie de derecho de opción, o de opción legal, me gustaría más que lo de obligación facultativa legal. Bien. El contrato de opción está previsto, o sea que también es un tipo contractual de ese orden, ¿no? Hay algunas preguntas sobre la tasa de interés en caso de incumplimiento y en el caso de pagarés, si usted puede decir cuál sería una tasa de interés o si se remite a... Sí, en caso de la jurisprudencia más o menos ha evaluado el interés en moneda extranjera. Es mucho más que el interés que rigen en el mundo, en los países del primer mundo. Si la tasa de interés en moneda extranjera está en el 2% anual o el 1,5%, una cosa así, pero acá he visto algunos fallos de que están 5 o 6% anual. Que sí, que también un poco se adecua a el tipo de prestación principal que hay que cumplir, ¿no? Si no es el interés de la tasa activa o pasiva que establece para la moneda nacional. Bien. Pero intereses, en general, he visto muchos fallos, me parece bien. Ante el incumplimiento y la morosidad se aplica la tasa de interés moratorio de acuerdo al tipo de moneda. Bueno, un número de preguntas están referidas. Usted en un momento dijo qué tipo de cambio tomar. El de mayor valor es el que protege al acreedor, mencionó. Y algunas preguntas van en esa línea. ¿Qué pasa con la gran brecha? Otra pregunta es, digamos, si usted puede decir alguna jurisprudencia donde esto, o mejor dicho, si la jurisprudencia ha recogido esto del mayor valor, y en ese caso, si usted recuerda algún fallo en ese sentido. Acá presente, pero si lo buscan en la ley online van a encontrar varios fallos. Y no solamente de los últimos tiempos, sino también de antes, donde en general se apuntaba a eso. Incluso hay un fallo de la Cámara Nacional Civil con voto de Alterini, y hay otro fallo con voto de Abeleira, que participaba con Cifuentes en la Sala C, y ahí establecieron que debía atenderse al mayor valor que podía tener la moneda extranjera, a los efectos de proteger un poco la intención de las partes en haber acordado el pago en moneda extranjera, cuando se establecía la posibilidad de pago en moneda nacional, ¿no? O sea que, repito, no lo tengo acá para dárselo de forma específica, pero he visto muchos fallos en ese sentido. Incluso se plantea otra cuestión. ¿Cuál es el cambio oficial? Porque nosotros aquí en el estudio también tenemos algunos casos de este orden,
y se debatía si el cambio oficial es este, el de 78 pesos, o hay otros cambios oficiales. Porque tampoco la ley dice que deberá entregar de acuerdo al cambio oficial, como decía el texto originario del Poder Ejecutivo. O sea, acá no se indica, es otro valor. Así Bien, que bueno. eso también responde varias preguntas que había en ese sentido. El tema de la imprevisión sale bastante. Alguna pregunta que dice que si las devaluaciones, en general la jurisprudencia tienen dicho que no constituyen imprevisión, y viendo las últimas consecuencias de las medidas por el COVID y restricciones cambiarias, considera que la jurisprudencia podría ahora sí entender que hay imprevisión y autorizar la liberación del deudor al tipo de cambio oficial. Con relación a las devaluaciones. Hay algunos trabajos al respecto, uno del doctor Rivera, de hace poco tiempo, publicado en la Academia, los anales lo van a encontrar, la Academia Nacional, donde se incorpora el problema de la pandemia como un elemento de caso fortuito fuerza mayor, donde se podría invocar incluso la imprevisión contractual y demás. Y además, como usted dice, las devaluaciones y demás. Recuerdo los casos que se suscitaron a partir del Rodrigazo, famoso, de los años 73, 74, 75, no me acuerdo bien, julio 75. Bueno, ahí se aplicó perfectamente, pero la devaluación fue muy importante, muy, no recuerdo el porcentaje, pero muy importante, de un día para el otro. Entonces, bueno, hubo casos de contratos suscritos en dólares, donde a la equivalencia el deudor iba a tener que pagar 3 o 4 veces más de lo que había pactado. Y ahí se aplicó la teoría de imprevisión. Se aplicaron distintos criterios, no solo la imprevisión. También se aplicó la tesis del abuso del derecho, se aplicó la lesión subjetiva, es decir, hubo varios criterios. Me refiero a varios criterios jurídicos para tratar de dejar sin efecto la relación contractual, como es el caso de imprevisión, la resolución, o bien equilibrar las prestaciones. Bien. Usted citó un fallo, dice acá una pregunta, en una ejecución hipotecaria en la cual se declaró la inconstitucionalidad y la imposibilidad de cancelar la obligación en moneda extranjera. ¿Qué acción tendría un acreedor común y el deudor común que no están en juicio para solicitar el permiso de adquirir dólares a valores oficiales previamente al inicio de acción judicial de cobro? Hay que promover algún tipo de reclamo de medida cautelar previa o una acción de amparo, alguna cosa de esas. Ya contra el Estado, que no sería, o sea que no tiene reclamo judicial del acreedor para que le entreguen la moneda extranjera, ¿no? Bien, sobre el dólar bolsa, hay varias preguntas, porque pregunta una si no tergiversa el contenido, o sea, que no es para adquirir monedas, sino bonos para cambiar en el exterior, y si el dólar bolsa se toma como valor para el pago. Hay unas preguntas allí. Hay algunos fallos al respecto, que ordenan adquirir los dólares mediante esa vía, que es adquirir los bonos, pero después le entregan los dólares teniendo una cuenta, no sé, tiene que tener extranjero, dónde, no sé. O bien el caso de la adquisición de bonos nacionales en dólares. Bien. Sobre el deudor moroso y la pérdida de la facultad de elegir, ¿dónde estaría la justificación normativa en esa pérdida de la facultad? Estarían los efectos de la mora. Digamos, entre las consecuencias de la mora, que al deudor le hacen ingresar en otro estado y en otra situación, entre esas consecuencias, además de pagar los daños moratorios, cargar con los riesgos. ¿Se acuerdan de la perpetuatio obligationis? Que significa que el deudor, cuando ingresa en estado de mora, carga con los riesgos de aquellos hechos imprevisibles, inevitables, etcétera, etcétera. Quiere decir que le cambia totalmente, si la cosa se pierde, se deteriora, por caso fortuito fuerza mayor, él es responsable, siempre, por aquello lo que decía Gallo en el digesto, perdóneme que vuelva a las clases, que la cosa no se hubiera perdido, deteriorado, estando igual en poder del acreedor.
Pero él carga con todos esos efectos que son los riesgos, y este sería uno de los riesgos. Bien. Aquí hay una pregunta sobre los bancos. Dice, hicimos el requerimiento al banco solicitando la venta de dólares y el banco nos respondió que era imposible por las restricciones actuales. Es una cuestión de casi de tipo administrativa. Claro. El Estado está prometiendo venderle a los particulares en moneda extranjera. Ahí sí que me parece que no hay acciones del particular para que obligatoriamente le entreguen. Bien. ¿Considera que hay alguna limitación para una cláusula que disponga si hay imposibilidad o dificultad de obtener moneda extranjera para pagar en la Argentina, el deudor deba pagar esa misma moneda extranjera debida, pero en el extranjero? Esa cláusula es válida. Perdón, se fue el volumen. No, digo, creo que la cláusula es válida, que se obliga a pagar en otra plaza. Imagínense que alguien que se va a vivir a otro país, que acuerda con su deudor que le va a entregar, en las viejas épocas, pesetas en España. Y bueno, dentro de 2 años voy a vivir en Zaragoza, donde es gente conocida suya, y bueno, que le entreguen el dinero ahí, en este caso euros, sería ahora, y hubieran sido pesetas en otra época. Eso es perfectamente válido. Bien. Yo soy de las permisibilidades, ¿eh? A mí no me gustan las prohibiciones. Está bien. Ahí la pregunta, hay varias preguntas que piden una mayor o que vuelven sobre la cuestión de si el 765 es imperativo o supletorio, y después en qué casos considera aplicable la facultad sustitutiva prevista en dicho artículo, si acaso son ejemplos en que se pueda aplicar la facultad sustitutiva, y si el 765 es o no imperativo o supletorio. Bueno, eso haría la renunciabilidad por parte del deudor o no a esa opción, Sí. a esa posibilidad de elegir una u otra. Para mí, repito, en mi criterio, modesto por cierto, es norma dispositiva, o sea que no es imperativa la norma, pero hay otras opiniones. Bien, perfecto. Bien, ¿y en qué casos entonces se aplicaría cuando no hubo pacto? Si no hay pacto, en todos los casos. Bien. En todos los casos. El problema va a ser siempre el momento de ejercer esa opción y el valor que habrá que integrar. El tipo de cambio, lo que hablamos. Excelente. Le agradezco porque usted es súper eficaz respondiendo preguntas. Es como un ping-pong esto. Yo apenas llego, no me da tiempo de que me organice a leer todas las preguntas que van cayendo aquí, así que le agradezco mucho, y acá la gente le está agradeciendo mucho su precisión. Así que bueno. Estoy tratando de ver si logro el 4. Sí, tiene en este momento 193 evaluadores que están ahí. Hay 193 bueno, participantes que le están tomando examen. Bastante rígidos, no simples. Profesores muy exigentes. Sí. Viene, bueno, no, está muy bien. Después ha habido algunas preguntas hubo una que la pasé, perdón, sobre obligaciones. En la ley de obligaciones negociables establece que en esos títulos denominados en moneda extranjera no será de aplicación lo dispuesto por el artículo 765. Sumado a eso, las disposiciones particulares para contratos bancarios hacen que pareciera que el artículo 765 no aplica al mundo financiero, sino a contratos no financieros. ¿No sería mejor volver al régimen del 617 y 619 del código anterior, después de haber sumado incertidumbre con el mal redactado artículo 765? Dice la pregunta. La pregunta puede ser una afirmativa y yo la comparto y adhiero plenamente. Además, era lo que habíamos proyectado, que yo le relaté al principio. Sí, coincido totalmente. Eso hubiera simplificado todo. Pero bueno, son puntos de vista. Aquí otra pregunta, retomó lo que usted dijo del argentino oro. Si se pacta el pago de un alquiler en pesos argentino oro, ¿podría el deudor desobligarse entregando pesos o debería necesariamente entregar argentinos oro? La contradicción de la norma del
A ver, se pierde un poco la voz ahí. Digo, mire lo que surge de la contradicción de la norma del 766 que le impediría entregar pesos, lo que sería más que chocante porque el argentino oro no iba a conseguir en ninguna parte. Pero el argentino oro está previsto en la ley de navegación como indemnización, en el Código Aeronáutico. Es decir, hay muchas normas que prevén el argentino, y estaba en el proyecto del 87, que llegó a ser aprobado por el Congreso y después fue vetado por el presidente Menem, y en las indemnizaciones del viejo 1113, los daños causados con el riesgo, vicio de la cosa, estaban previstos en argentinos oro. Es decir, que no es una cuestión que excede y que está dentro de, digamos, de la novelística. No, no, corresponde a la realidad y el pacto sería perfectamente válido, que es lo que yo muchas veces, dando este tipo de charlas, de la Universidad Notarial, la Universidad de Buenos Aires, demás, aconsejado. Digo, pacten argentinos oro, que tiene cotización, si ustedes lo buscan lo van a encontrar, que se relaciona con el oro, y bueno, y es una moneda de curso legal. Será agotado en moneda por supuesto, la moneda, el peso, que es la moneda corriente. Pero el valor... No sabemos si está el tope de los 200 argentinos oro por mes. Pero... la adquisición. Lo que habría que pedir son para mantener ese espíritu de algunos que lo sienten como un nacionalismo, podrían reclamarle que el Estado le entregue a los argentinos oro. Claro, por eso. Bueno, acá varios de sus evaluadores le ponen un 10, le agradecen, muchas gracias. Alguien le pregunta su edad, pero no, es muy joven. Excelente, muy claro, excelente disertación, claras las preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, el agradecido soy yo, primero por la invitación que usted tan gentilmente hizo, y después, bueno, por la gente que ha tenido que soportar estos 45 minutos de exposición. Bueno, muy bien. Bueno, una última, que esta ya es muy nuevita, porque dice que se acaba de imponer un 35% de impuesto a las ganancias sobre el dólar, y que, bueno, esto también tiene un aspecto tributario, ¿no? La pregunta dice, ¿qué sucede con ese 35% a cuenta de ganancias que se aplica hoy a la compra de dólares si debo pagar deuda en dólares? O sea, ¿cómo corre eso en la cotización? Si ese 35%... Yo pienso que, claro, en la medida de lo que pague, tendrá una conversión al momento que haga la declaración de ganancias o la liquidación correspondiente. Dirá, bueno, pagué $100, hoy $100 son lo que fuere. Y ahí lo imputará a lo que debe de ganancias. Bien. Calculo que le van a hacer dar muchas vueltas con el trámite, pero bueno, espero que tenga suerte el que le corresponde. Bien, bueno. Una especie de compensación, digamos, entre lo que adelantó y lo que debe. Claro, sí, ahí hay comentarios diciendo que es solo un régimen de pago a cuenta, tal cual. Bien, bueno, doctor, muchísimas gracias por su generosidad. Agradezco también a la alumna, a la maestranda, abogada María Sol Silverati, que ha estado allí de soporte técnico. Ayudándome con estas cosas raras. Sí, muchísimas gracias. Bueno, por supuesto a todos los alumnos aquí de la maestría presentes en el chat. Bueno, les llegan las felicitaciones. Bueno, aprovecho para hacerles el aviso. Si Dios quiere, el 7 de octubre por la mañana vamos a estar haciendo un nuevo seminario sobre consumidores hipervulnerables, un diálogo entre España y Argentina comparado, con un investigador de la Universidad de Zaragoza y un profesor de la Universidad Católica. Y después el 7 de noviembre, que es un sábado a la mañana, vamos a hacer un seminario también sobre conjuntos inmobiliarios, y de esa manera vamos a completar el cuadro de los seminarios de actualización profesional de la maestría. Bueno, doctor Compañucci, muchísimas gracias. Oh, gracias a usted. Y nos vemos pronto. Muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Si hemos estado grabando esta clase, si después el doctor Compañucci lo autoriza, consideraremos, seguramente se subirá al canal de YouTube para que esté a disposición. Han sido varias las consultas en ese sentido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias.